porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Arqueológico, un lugar donde ustedes tienen la posibilidad de revivir la historia a través de su arquitectura y las diferentes actividades y talleres que tienen programados para sus visitantes. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. La próxima semana en Junta Nacional, el Comité Ejecutivo de FECODE definirá con las filiales de la Federación la hora cero del paro nacional del magisterio colombiano. El miércoles 10 de octubre, los estudiantes de las universidades públicas del país marcharon para exigirle al gobierno nacional mayores recursos para la educación. Durante 2 días, los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE se reunieron en un seminario a puerta cerrada para definir las actividades que de manera inmediata deberá asumir el magisterio colombiano para exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos del 2017 y el retiro también del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República número 057. El pasado 8 y 9 de octubre, el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE en pleno se reunió en un seminario para construir y evaluar, 1, temas abordados en el encuentro con la ministra de Educación y 2, tomar decisiones sobre el incumplimiento a los acuerdos del 2017. En esa reunión hay que señalar de que hay unos avances muy importantes sobre la convocatoria a la tercera corte para los compañeros vinculados por el decreto 1278 para el llamamiento al proceso de evaluación y desempeños. En eso el ministerio está por entregarnos una propuesta en las fechas, en el cronograma respectivo, para que FECODE igual revise y hagamos una contrapropuesta. También se abordaron temas como la bonificación salarial, avances y tareas por cumplir, el proyecto 057 y el respaldo irrestricto por parte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación a la movilización de los estudiantes de las universidades públicas. El seminario reconoció la importancia de la Mesa de Derechos Humanos, en la que hace parte FECODE, para garantizar la implementación de medidas de seguridad, derecho al trabajo y la vida de los educadores en el país. Por unanimidad, en el seminario de Comité Ejecutivo, nosotros votamos la declaratoria del paro nacional del magisterio. Igual estamos haciendo la convocatoria a nuestra Junta Nacional, ya se expidió la circular número 21, para el próximo jueves 18 de octubre está convocada la Junta Nacional. Es una junta en la que además participarán algunos otros delegados por las filiales, porque queremos hacer un seminario inicial de pedagogización, de mirar los impactos y las implicaciones de la aplicación del 057. Así pues, las tareas inmediatas son la Junta Nacional programada para el 18 de octubre, donde se tomará la decisión sobre el paro nacional, su duración y hora cero, como medida para exigir el cumplimiento inmediato a los acuerdos programados en la mesa de negociaciones. No más dilaciones a la educación y a los derechos de los maestros. Estos están por encima de cualquier interés económico y político. Y aunque el tema de la desfinanciación del sector educativo es suficientemente claro para los colombianos, parece que para el gobierno del presidente Duque aún no lo es. Tanto así que en el presupuesto que se discute hoy en el Congreso de la República, aunque los recursos parecen ser altos, aún no son suficientes para sacar de la crisis a uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país. Un día antes de la movilización de las universidades públicas en el país, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que para el año 2019 el presupuesto general de la Nación destinado a la educación pasará de 38,7 billones a 41 billones de pesos. Sin embargo, el sector sigue en déficit. Frente a la realidad, los recursos siguen siendo insuficientes y eso se traduce en dificultades financieras para las instituciones educativas públicas. Sabemos que el 16% va para el sector educación, es el segundo que más registra recursos, pero hay que decir en esto que son recursos insuficientes para lo que necesita hoy el sector educativo, que sabemos que necesita alrededor de 18,2 billones adicionales más.
El presupuesto general será de 258,9 billones de pesos. Sin embargo, rubros como ciencia y tecnología y entidades claves para la implementación del acuerdo de paz, como la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Desarrollo Rural, tendrán las asignaciones más bajas. Salud se está llevando aproximadamente el 13%, muy parecido a lo que se lleva el sector de defensa y policía, que sabemos que hay un debate muy grande y una polémica muy grande por el tema de querer comprar un escudo antimisiles que vale cerca de 1,2 billones de pesos, en vez de redireccionar estos recursos a sectores que realmente lo necesitan. El pasado 21 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó ante el Congreso una carta con las modificaciones al proyecto. En la misiva se estableció que se disminuiría en 14 billones el dinero destinado para el pago de deuda para redistribuirlo en áreas de funcionamiento, 4 billones, e inversión con 10 billones. El gobierno anterior le dejó un hueco de 24 billones, pero entonces hizo un recorte en el servicio de la deuda de 14 billones y entonces pasó plata para el Ministerio de Defensa, para Familias en Acción, para crédito educativo. El Congreso de la República deberá dar su aprobación final sobre el monto y la distribución del presupuesto general del 2019 antes de la medianoche del 20 de octubre. El profesor Fabio Manuel Herrera, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, a esta hora nos acompaña en encuentro. Saludo fraterno al Magisterio de Colombia y a la comunidad educativa en general. Hemos iniciado un nuevo tránsito en el Comité Ejecutivo 2018-2022 y hemos asumido el reto de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones. En la experiencia internacional que hemos tenido tanto en Europa como en los Estados Unidos, nos hemos encontrado con sindicatos de maestros y de otros trabajadores que poseen más de 1 millón de afiliados. Hemos explorado con ellos y hemos encontrado que el éxito de estos sindicatos está en la comunicación oportuna y veraz que le llega a sus afiliados en los distintos rincones donde se encuentre cada uno de estos. Nosotros hoy le apostamos a mantener ese plus que el compañero nos deja en la Secretaría de Prensa y Comunicaciones y de ponerle nuestra huella con un equipo importante de periodistas que tenemos, de colaboradores, para seguir llegando a los hogares de Colombia, llegando a las escuelas y llegando donde se encuentra el maestro con una información oportuna y veraz. Ahí consideramos que podemos consolidar lo que FECODE quiere de mantener un magisterio informado sobre la cotidianidad, esperando pues de que ese trabajo que hagamos nosotros sea del agrado de todos ustedes. Igualmente hemos querido consolidar con la Secretaría de Prensa de todos los sindicatos regionales y de la CUT cómo hacemos una articulación que posibilite que enriquezcamos nuestro programa de semanal y no solamente nos quedemos en situaciones puntuales. Queremos saber qué están haciendo los maestros, cómo lo están haciendo y cómo podemos nosotros aportar desde FECODE a la difusión de esos trabajos, de esos problemas que cada uno tiene en sus distintos lugares de trabajo. Es la oportunidad de seguir trabajando, de seguir haciendo la tarea y tenemos la plena disposición de hacerla. Un abrazo para todos ustedes. Feliz fin de semana. La situación financiera de las universidades públicas, las 32 hoy, es inmanejable, razón por la cual estudiantes y docentes salieron a realizar una jornada de movilización nacional y iniciaron un paro en todo el territorio colombiano de manera indefinida para exigirle al gobierno nacional que entregue recursos reales y suficientes para salir de esta grave situación. En Colombia, desde que apareció la nefasta Ley 30, la universidad pública aumentó en cobertura 284%, esto hasta el 2016. Desde el 2005, de 42 doctorados en el sector público a la fecha, se han incrementado 205. De 307 maestrías se pasó a cerca de 800, así que el esfuerzo ha sido enorme frente al pírrico presupuesto. No queremos cambiar los libros por más fusiles. Y eso es lo que ha propuesto el gobierno de Iván Duque, al aumentar 3 billones de pesos para el presupuesto de la guerra y disminuir proporcionalmente el aporte a la educación. Según el sistema universitario estatal, el gobierno le adeuda a las universidades públicas 18.3 billones, 3.2 billones en funcionamiento y 15 billones en inversión.
Desde hace 25 años los recursos para el sector público se congelaron gracias a la Ley 30, que es un mínimo y no un tope para buscar recursos para el sector. El artículo 86 determinó que el presupuesto crecerá de acuerdo al IPC, es decir, como crece el salario mínimo. Habíamos planteado que los recursos que estaban previstos por la ley llegaran a las universidades y no fue así. Entonces es una falta de disposición y voluntad política para que lo que ya se ha previsto por la ley pueda efectivamente cumplirse. En cifras hay 32 universidades, 16 de calidad o con acreditación. El Estado financia tan solo el 50% del presupuesto de las universidades públicas. Desde 2008 al 2018, los recursos del ICETEX, por ejemplo, han crecido 700%. El gobierno decidió seguir la directriz de la OCDE, financiar la demanda y no la oferta. La forma como se ha venido haciendo la entrega de recursos a las universidades cada vez más nos presiona para que pasemos del financiamiento de la oferta, es decir, presupuestos que alcancen para hacer todo lo que debemos hacer, y nos están proponiendo cada vez más que pasemos a un financiamiento de la demanda. Una de las propuestas para solventar los 18 billones que requiere el sector público universitario es el de crear una nueva reforma tributaria progresiva que ponga a pagar a los 251 empresarios con exenciones. Y en Encuentro registramos la exitosa movilización de los estudiantes y docentes del sector público universitario en nuestro país. Iniciemos pues con Bogotá, Antioquia, Nariño y Córdoba. Desde las 8 de la mañana aquí en la capital del país, estudiantes y docentes marcharon por las principales calles. Estudiantes de la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica y el SENA se unen a esta gran movilización en favor de la educación superior aquí en nuestro país. Me encuentro con Alejandro Palacio. Alejandro, ¿por qué hoy están marchando en las diferentes ciudades y regiones? Bueno, hoy los universitarios de todo el país decidimos salir a las calles porque nos cansamos de que el gobierno nos dé la espalda. Nuestras universidades se caen a pedazos. Realmente nuestras universidades tienen un déficit muy grande, no tenemos con qué funcionar, el día a día es toda una tragedia y eso no puede seguir ocurriendo. Necesitamos que el gobierno le dé una solución inmediata a nuestras universidades, que rescate la educación superior de este país para que realmente las universidades sigan adelante formando ciudadanos y sacando adelante a esta nación. Mil gracias, Alejandro. Y hoy la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se une a esta causa porque la educación pública es de todos. Compañeros de Encuentro, muy buenos días. A mis espaldas, la escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt en la plazoleta Fernando Barrientos, corazón de la Universidad de Antioquia, la universidad pública más importante de este departamento que está enfrentando una de las peores crisis de su historia. La Universidad de Antioquia ha cumplido una función social muy importante, que es ofrecerle el derecho a la educación superior a las clases populares. En este momento la universidad viene formando de alta calidad una cantidad de jóvenes de estrato 1, 2 y 3, de familias muy pobres que no tienen cómo pagar una alta matrícula. Así que tenemos que defender la Universidad de Antioquia porque es un patrimonio de los antioqueños. Coinciden también profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia en que el programa Serpi lo paga debe desaparecer. Más de 20.000 estudiantes en la ciudad de Pasto se han dado cita hoy, 10 de octubre, por la defensa de la educación pública, sobre todo la educación superior. Universidades privadas se han sumado a la Universidad de Nariño, nuestra alma mater, y hoy dan ese grito de protesta, que quieren más inversión. Este es un día fundamental, un día histórico que desde el 2011 no se daba. Hoy los estudiantes nuevamente nos hemos convocado a las calles en defensa de la universidad pública, en defensa de la educación como un derecho fundamental como constitucionalmente nos corresponde. Estudiantes y docentes de la Universidad de Córdoba con sede en Montería se vincularon a la gran jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública superior. Uno de los problemas más notorios es el tema de infraestructura. Actualmente en la Universidad de Córdoba, en infraestructura, ¿qué es lo que más les aqueja? Bueno, en la infraestructura de la Universidad de Córdoba hay salones que tienen aire, hay salones que no están acondicionados, las sillas, las puertas, las ventanas. Hay muchas veces que los estudiantes sufrimos por esta falencia en las aulas de clase. De los 10.000
Estudiantes matriculados en la Universidad de Córdoba, cerca de 8.000, se movilizaron y exigieron mayor inversión al presupuesto por parte del gobierno nacional. En regiones como Caquetá, Valle, Quindío, Santander y Tolima, la jornada de movilización de los estudiantes universitarios del sector público estuvo acompañada también por jóvenes de las universidades privadas que reconocen que la única salida para que la universidad pública salga avante es con recursos reales que estén estipulados en una política pública. La jornada estuvo acompañada por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Nos encontramos desde Florencia, Caquetá, Universidad de la Amazonia, donde más de 3.000 estudiantes, padres de familia, maestros y administrativos se dieron cita en esta movilización para exigirle al gobierno nacional un aumento para el funcionamiento de las universidades públicas. Estamos saliendo a manifestar nuestra voz de rechazo a la crisis estructural y financiera por la que atraviesan las 32 universidades públicas del país y que por supuesto nuestra Universidad de la Amazonía no es ajena. Reportando desde Florencia, Caquetá para el programa Encuentro de FECODE, Ana Gloria Salinas. En Cali la movilización fue masiva. A las universidades públicas se sumaron las universidades privadas y organizaciones sindicales, entre ellas el SUTEP. Salieron a movilizarse y a protestar porque desde el año 1992 el gobierno congeló el presupuesto para las universidades públicas. Nos encontramos aquí con Miguel Giraldo, quien nos cuenta cuál es la situación que vive hoy Univalle. Bueno, mucho gusto, pues concretamente la situación de Univalle no es lejana a la situación de las demás universidades públicas e instituciones de educación superior del país. Hoy tenemos una universidad que se autofinancia en un 60%, los cursos de posgrado ascienden a más de 7-8 millones de pesos. La problemática de la Universidad del Valle se enmarcan en un contexto no solamente de financiación, sino también de las investigaciones. Nos encontramos con representantes e integrantes del movimiento estudiantil uniquindiano, quienes en las últimas semanas se han movilizado en defensa de la educación superior en búsqueda de financiación y autonomía universitaria. Desde aquí, desde la Universidad del Quindío, actualmente nos encontramos en asamblea permanente. Esto buscando un verdadero cogobierno estudiantil que nos represente ante el Consejo Superior, ya que actualmente no contamos con las garantías para tomar verdaderas decisiones frente a la Universidad del Quindío. La crisis que está viviendo la educación superior pública en nuestro país llegó a un punto de crisis. Hoy me encuentro con el presidente Francisco Tirado de ASPU-UIS. Profesor, en estos momentos ustedes como comunidad están preocupados por el recorte presupuestal, por el déficit que hay con la educación pública desde hace muchos años atrás. Aparte de eso, hay algo que a ustedes les preocupa mucho y es el decreto 1279. ¿Nos habla al respecto, por favor? Sí, el decreto 1279 es el decreto que regula las relaciones laborales y prestacionales de los profesores universitarios, en el cual no están incluidos los profesores catedráticos ni ocasionales, y el gobierno pretende hacer una reforma con la argumentación falsa de que los profesores están devengando demasiados salarios. No solamente es un déficit, no solamente la financiación, es también la apreciación que se tiene hacia la carrera docente de nuestros docentes universitarios. De momento, esta es la situación que se está viviendo en la Universidad Industrial de Santander. Esta mañana nos acompaña el profesor Félix Salgado de la Universidad del Tolima, que nos resume cómo ha sido esta tragedia de la universidad pública en los últimos años y básicamente en la Tolima. Sí, para la Universidad del Tolima tenemos un déficit acumulado estructural que puede superar los 150.000 millones de pesos, lo que implica que tenemos laboratorios obsoletos, déficit en infraestructura, aulas de clase, infraestructura de internet, laboratorios totalmente acabados. De esta manera damos a conocer la situación real que se presenta en la Universidad del Tolima, que atiende estudiantes de 6 departamentos anexos. Es la mejor universidad pública del centro del país. El fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Domingo Ayala, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Muy buenos días a todos los docentes y trabajadores de la educación del país. En primera instancia quiero agradecer
a todas y todos ese gran apoyo que recibí el 21 del mes de septiembre, que me llevaron a la segunda mejor votación en el país y por ende el cargo de fiscal de FECODE. Importante la gran participación de la ciudadanía, estudiantes y comunidad en general en la marcha del día 10 de octubre en defensa de la educación pública universitaria. Todas y todos apoyar las universidades, a defender el derecho a la educación, porque hoy este gobierno neoliberal, neofascista de extrema derecha quiere arrebatarle el derecho a la educación pública a los colombianos y colombianas y fundamentalmente a los jóvenes. Por otro lado, les tengo que informar que sigue el proceso de diálogo con el Ministerio de Educación Nacional. Temas muy importantes, lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica, la cual estamos forzando para que este derecho se cumpla como parte de los acuerdos FECODE gobierno. Por otro lado, la convocatoria de la tercera corte de la evaluación de carácter diagnóstica formativa, que se convoque el 12% de los docentes que tienen derecho al curso para que incluso pueda generarse las posibilidades de ascenso y reubicación salarial. Pero algo muy importante es toda la lucha que tenemos que desarrollar para enfrentar el proyecto de ley 057. Pero el Comité Ejecutivo, dadas las facultades que le entregó la anterior Junta Nacional, define paro nacional y lo que tiene que ver ya en el carácter se definirá en la próxima semana y se le llevará una propuesta de acción a la Junta Nacional de FECODE. Después de 14 días de escrutinio para garantizar la transparencia en el proceso de conteo de votos por parte del Tribunal Nacional de Garantías Electorales de la CUT, se entregó un balance, los resultados en cifras y quienes resultaron ganadores para ser parte del nuevo Comité Ejecutivo de la Central. De 587.000 trabajadores afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, 317.158 participaron en la jornada electoral del pasado 21 de septiembre. Mediante voto directo, más de 600 sindicatos eligieron a los 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los comités departamentales de la CUT para el periodo 2018-2022. La votación grande de los educadores y trabajadores que asistieron a este proceso le da legitimidad y eso implica entonces que quienes van a ocupar los cargos de dirección cuentan con el respaldo de los educadores y los trabajadores y tienen una gran tarea. El 22 de septiembre inició el proceso de conteo de votos, sin embargo el Tribunal Nacional Electoral no pudo entregar a tiempo el resultado final. Los tribunales departamentales no hicieron llegar a tiempo los documentos electorales para el desarrollo del escrutinio. A pesar de los inconvenientes, el tribunal se acogió al reglamento y exigió en físico las actas originales, lo que garantiza la transparencia del proceso. Como Tribunal Nacional de la CUT queremos dar un parte exitoso, queremos decirle a los educadores, a los trabajadores que ha sido un evento legal, cumplido con todas las normas que lo reglamentaron. El pasado 5 de octubre, el Tribunal Nacional entregó el escrutinio final. El total de votos por listas inscritas fue de 287.054, votos en blanco 30.104, para un total de votos válidos de 317.158. Y en encuentro compartimos con ustedes cómo quedó conformado el nuevo Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Luis Eduardo Varela Rebellón, su último cargo fue como primer vicepresidente de FECODE. Fabio Arias Giraldo ha laborado como vicepresidente fiscal y secretario general de la CUT Nacional. Rosalba Gómez Vázquez, secretaria de la Mujer, tesorera del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en FECODE y directora del Departamento de la Mujer en la CUT. Winston Petro Barrios, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT y de la Subdirectiva Bogotá-Cundinamarca. Edgar Mojica Vanegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Energéticos de Colombia y directivo del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional como director del Departamento de Derechos Humanos. Francisco Maltés Tello, director de los Departamentos de Comunicaciones, Tesorería e Investigación y Proyectos en la CUT Nacional. Ober Dorado Cardona, docente directivo de FECODE en el cargo de segundo vicepresidente y secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas. Manuel de Jesús Rivas Palacios, administrador de empresas y directivo sindical de Sintrainagro. Libardo Enrique Ballesteros Hernández, secretario de Relaciones Internacionales y tesorero de FECODE. Ligia Inés Alzate Arias, secretaria general de la CUT Antioquia y directora del Departamento de la Mujer. José Diógenes Orjuela García, docente miembro de la Junta Directiva Central de ADEM y de la Junta Nacional de FECODE.
Elías Fonseca Cortina, director del Departamento de Comunicaciones de la CUT Nacional. Jorge Enrique Cortés Navarrete, docente y directivo sindical de ADEC, en los cargos de secretario de Asuntos Pedagógicos, secretario de Prensa y Propaganda. Carlos Arturo Rico Godoy, docente, director de los departamentos de Relaciones Sectoriales, Tesorería y Finanzas de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Timoteo Romero Morales, docente directivo de la Asociación de Educadores del META. Jairo Arenas Acevedo, comunicador social y docente, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Uber de Jesús Ballesteros Gómez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT en el cargo de director del Departamento de Relaciones con Sectores Sociales. Gilberto Luis Martínez Guevara, director del Departamento de Organización y Planeación de la CUT Nacional. Pedro Luis Arango Sánchez, docente delegado de Salud y Prestaciones Económicas del Magisterio. Omar Romero Díaz, dirigente sindical de Sutimac en los cargos de presidente, fiscal, tesorero y vicepresidente. Luis Fernando Loaiza Cano, directivo de Adida, como secretario de Recreación, Cultura, Deporte y Asuntos Pedagógicos. Es momento de cederle la palabra al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Nelson Javier Alarcón, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. Tenemos que resaltar las apoteósicas marchas y movilizaciones que se desarrollaron a lo largo y ancho de nuestro país por parte de nuestros estudiantes universitarios y que a la vez la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE respaldamos en cada una de sus concentraciones. Queremos resaltar y felicitar a nuestros maestros y maestras por la participación masiva en cada una de ellas. En segundo lugar, queremos informar que el día jueves se desarrolló la reunión con el Ministerio de Educación Nacional para tocar el tema del cronograma y la convocatoria del tercer cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Estamos avanzando en el tema, el Gobierno Nacional nos presentó una propuesta y FECODE también hizo lo mismo. Para el próximo martes nos reuniremos y así concretar una propuesta de cronograma e iniciar el proceso de la evaluación de carácter diagnóstico formativo en el tercer cohorte de la misma. También queremos rechazar nuevamente, ser enfáticos en que el Gobierno Nacional hoy debe retirar el proyecto de ley 057 radicado en la Cámara de Representantes, que es lesivo para la educación pública en Colombia, lesivo para los maestros y maestras de Colombia. Ese proyecto es tan lesivo que le entrega facultades al Ministerio de Educación Nacional para establecer las plantas de personal, pero a la vez recortar los sitios de trabajo de nuestros maestros y maestras. También es lesivo en el sentido de que le entrega mayores responsabilidades a los señores alcaldes y gobernadores, y obviamente eso va en detrimento de la educación pública en Colombia. Este proyecto recorta los recursos y también le quita más de 700.000 millones de pesos al FOMPED y se los entrega a otro rubro que obviamente va en contravía del régimen pensional de nuestros maestros y maestras de Colombia. Por último, el próximo jueves tomaremos la decisión de la hora cero para el paro nacional que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional. Es así, compañeras y compañeros, tenemos que estar en unidad, rodear a nuestro Comité Ejecutivo de FECODE, a nuestra federación, para salir a exigirle al gobierno de Iván Duque el retiro inmediato del proyecto de ley 057, que es nefasto para la educación pública y para el régimen pensional, prestacional y salarial de los maestros y maestras de Colombia. Por eso, compañeras y compañeros, que viva la unidad, que viva FECODE y preparémonos para el paro nacional del magisterio colombiano. Un feliz día para todas y todos. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación también es para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.